Reporte 100. Ayer el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la auditora mayor Beatriz Elena Huerta Urquijo, se presentó al Congreso del Estado para presentar el informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas estatal y municipales 2022. La Comisión de Fiscalización del Congreso recibió este documento y quien preside esta comisión es la diputada por MC, por Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera Grijalva, a quien le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, con el gusto de saludarte y de ampliar la información justamente de lo que el día de ayer sucedió en el Congreso del Estado. Sí, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es este informe de resultados de las cuentas públicas estatal y municipales 2022? ¿Qué información contiene este informe? Bueno, un poco del contexto es decirle a la ciudadanía que la Constitución establece que el Congreso del Estado tiene la facultad de aprobar o reprobar el ejercicio del recurso público y el desempeño de los poderes, del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de los organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado, como el Instituto de Transparencia, como el Tribunal Estatal Electoral o el Tribunal de Justicia Administrativa. Y entonces hay una institución que es el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, que según el artículo 67 de la Constitución es un organismo autónomo que tiene la atribución de estar auditando durante todo el año a los poderes y a estas instituciones que yo mencionaba, y dice la ley que el resultado de todas estas auditorías se tiene que entregar al Congreso del Estado a más tardar el día 30 de agosto, Juan Carlos, que es justamente lo que sucedió ayer. ¿Qué entregó ayer el ISAF? El ISAF el día de ayer entregó 339 informes individuales, 72 informes municipales, claro, porque también se audita a los municipios. Luego entrega un documento que es, digamos, como una síntesis de todo la auditoría, que le llaman un informe de resultados. Por segundo año, desde que su servidora preside la comisión, también se está integrando un informe en lenguaje ciudadano de todo el recurso estatal que se ejerció, un informe en lenguaje ciudadano de todo el recurso municipal, así como un par de documentos que tiene que ver con la propuesta de calificación de las cuentas públicas municipales, la propuesta de calificación de la cuenta pública de la Hacienda Estatal, y todo este trabajo es derivado de 199 auditorías integrales que se le hicieron a los municipios y a sus paramunicipales, así como 142 auditorías integrales que se hicieron a dependencias y entidades del gobierno del Estado, así como a los 10 organismos autónomos, a los otros poderes, incluso se auditaron sindicatos y asociaciones civiles que reciben recursos públicos. Eso es lo que entregaron el día de ayer en el Congreso del Estado. Sí, en un primer vistazo que hayas realizado, Natalia Rivera, a estos informes, ¿hay algo relevante que notar, que reportar, que destacar, alguna cosa delicada que esté reportando el ISAF? Mira, en este momento que apenas vamos a entrar al estudio, pero sí hay algo que cambió, Juan Carlos, han cambiado cosas y vamos apenas a entrar al estudio de esto. El año pasado se entregaron más de 2,000 resultados de auditorías, es decir, se hicieron más de 2,000 auditorías y ahorita lo que yo te reporto son alrededor de 339 auditorías. Es decir, cambió el enfoque de la auditoría. Antes las auditorías se hacían tema por tema. Llegaba un equipo y auditaba, digamos, el tema de finanzas, llegaba otro equipo y auditaba el desempeño, llegaba otro equipo y auditaba deuda pública, llegaba otro equipo y auditaba el cumplimiento legal. En este caso el ISAF cambió y ahora llegan equipos multidisciplinarios y auditan de manera integral. Habrá que revisar cómo se desempeña este tipo de auditoría, la profundidad de este tipo de auditoría, la eficiencia de este tipo de auditoría. Digamos que eso es lo primero que observó, un cambio en la forma en cómo se audita del año pasado. Sí. El segundo, Juan Carlos, que es muy, muy relevante, es que antes se le ponía una calificación, digamos, del 0 al 10, como se califica en las escuelas. Entonces tú veías cuentas públicas que tenían un 60 de calificación, un 50, un 80, un 90, rara vez había una calificación con 10 que se la llegó a ver, pero cambió esta forma de calificar
y ahora ya no se califica del 0 al 100, sino cambió el ISAF a un mecanismo que ahora será sin salvedades, es aquella auditoría que no tiene ninguna observación. Con salvedades es aquella auditoría que teniendo observaciones, digamos sus observaciones no representan un desorden generalizado, por decirlo de algún modo. Negativo es cuando se observa que hay este desorden generalizado, y con abstención de opinión es cuando la entidad no cumple con los mínimos que es que su contabilidad responda a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y por lo tanto su información pues no sirve, no la pueden auditar porque no cumple la ley. Digamos que estos serían dos elementos muy importantes que podemos observar de ayer en la entrega, que cambiaron en la metodología, digamos, de la auditoría del ISAF a los sujetos obligados. Sí, en cuanto al número de observaciones, ¿cuántas observaciones tiene la cuenta pública estatal y cuántas observaciones tienen las cuentas municipales? Mira, sin solventar, que digamos que son ya las que quedaron, poco más de 400 tiene la estatal y un poco más de 1.300 las municipales. No me parecen muchas observaciones, pudiera ser porque disminuyó la cantidad de auditorías que se hacen. Esto apenas tendríamos que entrar al fondo, por eso te digo que es de verdad muy relevante que haya cambiado la forma como se audita, y es muy relevante que haya cambiado el mecanismo de calificación, y esto también habría que revisarse, estudiarse y analizarse a ver si efectivamente se permitió más profundidad o no, y si la cantidad de observaciones se corresponde a que hubo mejoras o no en algunos dependencias o entidades o autónomos en sus mecanismos de control interno, o depende de cómo se llevó a cabo la auditoría. Esto tendría que revisarse. Que sí es muy relevante, Juan Carlos, es que en la comisión, como lo hicimos el año pasado y el año antepasado, que fue la primera que nos tocó, lo haremos con la máxima transparencia. Nuevamente, todas las sesiones serán transmitidas en la plataforma. Nuevamente, no haremos una sola sesión para analizar todo, haremos 4 sesiones, una para analizar gobierno del estado, otra para analizar autónomos y poderes, otra para analizar municipios, y una más que será la de dictamen. Abriremos una plataforma para preguntas ciudadanas, y ya en este momento cualquier ciudadano puede entrar a la página del Congreso del Estado, al micrositio de la Comisión de Fiscalización, y ahí hay un código QR que el ISAF puso a disposición para que cualquier ciudadano pueda, vía ese código QR, conocer todos y cada uno de estos documentos que nos han entregado. Finalmente, como comisión, lo que queremos es que las discusiones, el análisis, los documentos, cada papel sea absolutamente transparente, y no es la primera vez que lo hacemos así. Desde que presido la comisión, esa fue, digamos, la primera encomienda, y tenemos informes en lenguaje ciudadano, que es una muy buena manera de transparentar esta información. Si los casos que se han conocido de irregularidades en el gobierno del estado, estoy viendo aquí esas citas en el informe ciudadano que encontramos, dice el ISAF, no mostró evidencia de haber entregado la totalidad de los libros de texto, presentó irregularidades en el proceso de licitaciones de libros de texto, costo de la adquisición de libros de texto superior a los precios de mercado, no fueron localizados bienes muebles por 667,000 pesos. Bueno, es lo que estoy viendo así a bote pronto en el informe ciudadano de algunas dependencias. ¿Has visto en estos informes algún caso de corrupción fuerte que pudiera convertirse en alguna denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción? Mira, Juan Carlos, voy a dividir tu pregunta en 2 respuestas, porque una es muy relevante y me encanta que estés revisando el informe ciudadano. Porque quizá en un informe no ciudadano, Juan Carlos, lo que hubieras visto es: se violentó el artículo 43, fracción 12ª de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Gobierno del Estado. Sí. Eso no te hubiera dicho nada a ti como ciudadano. Lo que estás viendo en el informe, en lenguaje ciudadano, es algo que te dice cosas como ciudadano, que te permite comprender. Para mí, los informes tan técnicos que solo los puede comprender quien sabe de derecho administrativo o quien sabe de procesos administrativos, eran una forma de ocultar cosas a la vista del público. ¿Me explico? No lo ocultamos, ahí está, sí, pero está en un lenguaje tan incomprensible que nadie entendió que lo que decía ahí era una irregularidad grave. Creo que por eso quise,
por primero contestarte esto, por eso quise destacarlo, porque es muy importante el informe del lenguaje ciudadano, porque entonces estas irregularidades sí quedan claras. Y segundo, sí, sin duda que en los informes hay irregularidades que deben revisarse, analizarse. Hay muchas, Juan Carlos, que parecen, y no me refiero solo a este informe, en la historia de los informes hay observaciones que se ven muy sencillas, pero cuando se va a profundidad, a partir de una observación, se inicia una investigación que genera acciones jurídicas. Entonces sí, las vamos a revisar, hay algunas que se ven relevantes y que habría que pedir información a la auditora para que explique qué encontró ya a profundidad. Sí. Por eso es importante que vamos a hacer estas, antes todo se discutía en una sola sesión, es imposible. Ahora haremos sesiones especializadas para el gobierno del estado, para los ayuntamientos, para los otros poderes y los autónomos que también ejercen recursos públicos. Muy bien. Natalia Rivera, muchas gracias. Estamos en contacto. Juan Carlos, a la orden en lo subsecuente, en cualquier momento de este proceso. Gracias. Es la presidenta de la Comisión de Fiscalización, diputada de MC. Reporte 100.